El fruto rojo del abismo. Fábula de Isaac Seleno. Un umbral en las alturas, donde la roca es refugio y segunda piel, mazmorra y mampara entre la soledad y la luz del alto sol, tan distante y ajena a ese lugar, que se adentraba tenuemente en la oquedad de su caverna, distinguiéndose del fuego palpitante que brotaba como hierba salvaje entre los grandes pedruscos. Permanecía sentado al extremo de su remoto escondrijo, siendo su vaporosa respiración el único sonido cercano, al que no prestaba atención, mientras permanecía en esa posición esperando un momento específico, sin prisa alguna, con los ojos fijos en el exterior. Sin recordar desde cuánto tiempo atrás eligió tal escondrijo para resguardarse aislado, cada vez que de entre los agujeros superiores de esa hueca roca se filtraban infrecuentes ráfagas de luz desde el techo, iluminando su rojiza piel, volvían a su difusa mente las razones de encontrarse ahí. El roce luminoso despertó su aletargado ser causando que la tersa carne temblase a la vez que con el dedo índice rasgaba el duro suelo con la afilada uña. Apoyándose en los nudillos se puso en pie para luego avanzar, en inclinada figura, hacia afuera. Clavó las garras en el borde de la entrada, sacando apenas parte del oscuro pelo que sobre unos pequeños cuernos se alborotaba, para comprobar que nada se encontraba cerca. De entre los picudos colmillos salió una exhalación de conformidad. Era precavido y huraño, evitando que otros pudiesen encontrar su morada a la que probablemente solo él daba valor. Se encontraba inquieto, le alteraba la calma esa luz que, tras cruzar el territorio que debía alumbrar, llegaba consumida por las sombras que en manto de bruma resguardaban el suelo. Anduvo oscilante, con su cuerpo salvaje movido por una mente irracional impávida ante las emanaciones de fuego que inesperadamente brotaban cerca del camino de cenizas que cruzaba. Briznas de aire levantaban capas de esta ceniza simulando un invierno ardiente. El lugar era sombrío como un anochecer perpetuo, con continuos pedruscos varias veces mayores que la criatura, donde únicamente el rojizo del fuego y de su piel se distinguía fugazmente del imperante negro de las grandes piedras y senderos sinuosos. Irguiendo su curvada espalda para poder mirar hacia arriba, contempló los rayos de luz que le obsesionaban y de entre ellos encontró uno, que aunque distante, procedía de un grueso boquete en la nube negra, mayor de lo común. Enajenado, se dirigió hacia el rayo luminoso, trepando sobre una roca donde descansaba su anhelo. Al llegar se quedó observando la esfera que la luz proyectaba en el espacio pétreo. Empezó a girar alrededor de ella, mirándola detenidamente, hasta que su espalda se interpuso entre la luz y la roca, produciéndole un sobresalto que le detuvo la respiración. La sorprendente sensación de calidez le hizo creer que se trataba del ataque de un ser desconocido. Giró la cara sacando los dientes hacia donde venía el golpe de calor, preparado para defenderse a sí mismo y a la luz a la que otros no sabrían tratar como era debido. Sobre él, contempló a través del hueco formado en la bruma, un lugar desconocido donde primaba el celeste y el blanco nebular. Entrecerró los ojos, pues la intensidad de un sol sin apenas obstáculos resultaba incómodo para su vista acostumbrada a ver entre la penumbra. Sucedía la anómala situación de que en ese momento, las nubes blancas que poblaban el cielo se habían dispersado abriendo paso a la contundencia de un sol embrutecido el cual, en su labor de alumbrar todo el firmamento, extendió su dominio hasta las profundidades abismales con tal fuerza que atravesó la densa y compacta bruma a las alturas. La criatura estiraba el cuello mirando de un lado a otro entre el agujero que no tardaría en cerrarse. Empezó a respirar nervioso al comprobar cómo menguaba la zona de visión y esa fantástica imagen azul se encogía poco a poco. Antes de cerrarse, pudo observar cómo en uno de los extremos se apreciaba una puntiaguda montaña de la cual él conocía su base. Pronto entendió que quizá había un modo de contemplar más a fondo esa imagen tan distinta a su oscura tierra. Todo se olvidaba pronto en su mente caótica. Las sensaciones regresaban a él cuando algo de pronto se le acercaba, retornando a su interior los reiterantes recuerdos. Debía ir a esa montaña antes de que su mente olvidase lo único que le hacía salir frenético de la caverna. Capítulo 2. La criatura era huraña, de expresión taciturna y, en sus ademanes, primaba la curiosidad infantil. El único rasgo de sencillez animal eran sus toscos instintos. Bajo su ceño fruncido y frente de rasgos rudos, los ojos adquirían una forma hermosa junto a su nariz algo curvada y larga boca. Avanzaba agazapado bajo las sombras que las grandes piedras formaban, sin producir apenas sonidos. De uno y otro lado, los alaridos y risas desquiciadas rebotaban en los pedruscos sin poder distinguirse su procedencia. El anárquico fuego repartido por todos sitios proyectaba su siniestra forma al igual que la de sus semejantes a los que acostumbraba evitar.
A su izquierda, un acantilado bordeaba toda la planicie en la que se encontraba, dando a parar a un río de brea muchos metros por debajo. Podía oler a otros y otros podían olerle a él, de tal modo que cuando notaba mínimamente el aroma de uno de ellos, giraba por otros senderos tratando de alejarse, prescindiendo así de compañía molesta. Cuanto más se acercaba a la montaña, la cantidad de cerros disminuía imposibilitándole pasar desapercibido. Cerca de esta, merodeaba otra criatura como él, dando vueltas por la zona sin motivo alguno pero considerablemente inoportuno pues si conseguía verle trepar la montaña también la treparía y haría que otros tantos le imitaran. De ese modo querrían obtener una satisfacción enteramente suya y solo suya. No iba a permitirlo de ningún modo. Aprovechando el suave hedor a azufre que tapaba el olor de ambos, se dirigió agazapado hacia aquel incordio, casi reptando lentamente escondido en la extensa sombra de la montaña. Próximo a su objetivo, comprobó que era un ser corpulento con el desafortunado hábito de andar cerca del precipicio. Silencioso y quieto como un depredador aguardando a su presa, esperó a que pasase frente a él y, cuando el inocente ser así lo hizo, recibió un violento empujón que lo arrojó al vacío. Asomó la cabeza para ver cómo caía agitándose desconcertado hasta zambullirse en el río de brea del que salió y siguió andando como si nada. Libre de obstáculos, se colocó a las faldas de la montaña. Era dura pero no lo bastante como para impedir a sus garras clavarse en ella. Trepaba hacia lo que hasta entonces pareció un techo de nube negra, siendo imperceptible, a duras penas, su figura en el ensombrecido lomo de piedra. Al mirar abajo, pudo apreciar a muchos de ellos correteando entre las piedras, iluminados por la luz marginal que siempre impidió mantener oculta la demencia y el desamparo de esa tierra de cenizas. Llegando a la nube, oyó ulular dentro de ella. Como un niño inquieto, estiró el brazo para sentir su tacto. A esa mano inapreciable dentro de la nube llegaban continuas ráfagas de aire muy cálido y también fresco, menos familiar para él. La sensación le gustó, introduciendo el resto de su cuerpo. La densidad nebulosa presionaba su carne y el aire violento le agitaba el cabello. Con los ojos plenamente abiertos empezó a distinguir entre gamas de negro que volaban como estelas a su alrededor. Un punto amarillo a lo lejos le recordó que debía proseguir, aunque no le hubiese importado quedarse un poco más. Empezó a notar cómo la nube le presionaba contra la montaña y le empujaba hacia abajo, sin suponer un obstáculo comparable al impulso de la intención que le movía. Lo primero en salir al exterior, y sentir la calidez, fueron sus brazos que ciegos buscaban con las uñas las grietas de la roca para aferrarse a ellas y sacar así el resto del cuerpo. La cabeza emergía de la niebla negra como un muerto volviendo a la vida. Sorprendido, encontró un mundo azul que se extendía infinito con la nube negra como base y a lo alto el sol, ahora cegador, que le había guiado. De la fascinación nació el miedo cuando se sintió ajeno a ese lugar. Entonces giró por la montaña buscando una sombra en la que esconderse pero la luz apenas dejaba un rincón sin iluminar. Resignado, centró la atención en sí mismo al presenciar colores en su piel que hasta entonces no eran tan evidentes. Era la piel de un suave rojizo, y las uñas negras brillantes en las que vio el reflejo de sus colmillos. Sumido en las tinieblas de su hogar nunca había prestado atención a sus propios matices. Amarrado a la montaña, la tranquila situación le causaba bienestar. La pendiente inclinada y las garras clavadas en la piedra le permitían estar apoyado de espaldas. Miró hacia arriba, donde las nubes blancas viajaban movidas por un leve viento y de entre ellas vio cruzar algo veloz. Capítulo 3. Había algo, estaba seguro de ello. La marabunta de nubes que sobre él se desplazaban no le permitía comprobar si realmente había volado algo entre ellas o simplemente fue un engaño de la mente. No necesitaba mayores motivos para seguir trepando esa empinada montaña pero resolver el misterio le empujó aún más a hacerlo. Escaló con facilidad hasta sobrepasar a las mismas nubes, entonces, libre de obstáculos, esclareció la duda. Era difícil de distinguir desde la distancia pero perplejo pudo apreciar un ser completamente distinto a él. Giró por la picuda montaña para esconderse y no ser descubierto, asomando únicamente la cabeza. El ser aleteaba con blancas alas y los cabellos dorados se mecían sin presentir que era observado. Se posaba en las nubes y emprendía el vuelo una vez tras otra. Parecía vagar sin mayor motivo como ocurría con las criaturas de las profundidades pero a diferencia de estos, ese ser era más intrigante, quizá por ser la primera vez que lo encontraba. Como si leyese sus deseos, se acercó lo bastante como para verle planear entre las nubes próximas a la montaña. Era hermoso,
Sus movimientos gráciles le llenaban de armonía y a la vez aceleraban su palpitar. Inesperadamente, el ser alado se posó algo más arriba donde la roca creaba un espacio llano. La rojiza criatura aprovechó para trepar rápida hacia él, quedándose a un lado sin ser visto. Las puntas de las alas se posaban en el suelo y los cabellos se apartaban de la cara para distinguirse unos ojos verdosos y labios rosáceos. La delicadeza de su cuerpo y el busto empujando una toga turquesa denotaban que se trataba de una hembra como también las había en su siniestro lugar de origen. Empezaba a nacerle una sensación agresiva donde la hermosura de la fémina acariciándose los acanelados brazos, como si apartase rastros de nube, se transformaba en un deseo, hambruna de los instintos, sed de posesión. Era bello lo que ante él se recreaba en su fabulosa existencia y por ello lo quería. No entendía de modales, los conceptos del bien y del mal carecían de significado y mucho menos de importancia. La sangre hervía exigiendo su tributo, convirtiéndole en una fiera inmisericorde. La joven miraba los dominios de su vuelo con la despreocupación de un gorrión. El único lugar que sólido se atrevía a morar en los cielos era a su vez el nido de la depredación. Con cautela fue aproximándose, pudiendo olerla, aumentando así su apetito por la belleza. Estando ya tan cerca que podía rozar las plumas, saltó hacia ella clavándole las garras en una de las alas para acercarla de un tirón. Desconcertada, aleteó mientras era arrastrada por el suelo tratando luego de desenmarañarse, pero los brazos fulgurantes de su desconocido cazador eran demasiado fuertes como para conseguirlo. Atrapándola por la cintura bajo su brazo, fue descendiendo por la montaña sin que ella mostrase una excesiva resistencia. Unos harapos apenas tapaban a la rojiza criatura pudiendo ella comprobar la excitación de éste. Llegaron hasta la nube negra sumergiéndose en su espesor sin perder el amarre en su presa. Capítulo 4. Ella, un inocente ángel llamado Belice, entró a un mundo donde la luz era un privilegio infrecuente. El aire viciado resultaba incómodo al olfato, todo parecía un calvario inaguantable para los sentidos. El terror llegó, arrepintiéndose de haber volado por los confines celestiales donde ningún otro ángel había pretendido llegar. Sumó a este arrepentimiento el dolor de su ala que goteaba sangre montaña abajo. Los gruñidos de su captar eran espantosos, apenas la miraba, preguntándose qué haría con ella. Ningún bondadoso propósito la traía a ese lugar, siendo fundamental escapar. Comenzó a agitarse con fuerza, desprendiendo plumas por el violento aleteo. Su voz en grito era un canto hermoso, tanto que la criatura al oírlo se quedó sin aliento, paralizado. Le tapó la boca con la mano para que otras criaturas no pudiesen oírla. Ecos de risas díscolas y alaridos asustados llegaron hasta ellos, entonces él la miró fulminante insinuándole que era prudente callar. Los ruidos lejanos le causaban aún más terror y por algún extraño motivo sentía protección bajo la dominación del rudo ser. De pronto, Belice fue consciente de la tempestad de sensaciones intensas que hasta entonces nunca antes había experimentado, nunca hasta cruzar la nube oscura. El dolor de su ala, la sangre deslizándose, el desconcierto sobre su destino, pánico al ser maltratada y lo más incomprensible de todo, la curiosidad fascinante por esa criatura. Era una situación brutal, probablemente una condena a muerte pero tan llena de emociones que lo malo quedaba a un lado del que sería totalmente consciente en su momento final. Llena de curiosidad, clavó las uñas en el salvaje y este gruñó, sangró como ella. Entendió que la criatura estaba acostumbrada a ese tipo de sensaciones y la envidió. Empezó a meditar, a buscar motivos, cosa que anteriormente no hacía. Mientras era llevada a algún lugar, se preguntaba si la excitación del ser se debía al placer del mal o al deseo hacia ella. La criatura cruzaba el terreno con un cuidado mayor de lo habitual. No solo debía alejar su olor del olfato de otros sino el de ella, mucho más agradable y tentador. Llegó hasta su caverna y entonces ella volvió a revivir el terror inicial. Sabía que en ese sitio se llevaría a cabo el acto brutal del que no habría un después. Una llama a uno de los lados alumbraba imperecederamente ese recóndito lugar. La llevó hasta el fondo y la arrojó con violencia contra la pared. Esta gimió dolorida al golpear su espalda contra la piedra. Sus alas estaban dañadas por las garras de la criatura y su cuerpo permanecía inmóvil, tembloroso al no saber cómo actuar ante una situación tan inverosímil y fatídica. Se acercaba despacio a ella desprendiendo de su boca un aliento tan cálido que hasta su piel llegó el vaporoso calor. Ella, nerviosa al tenerle tan cerca, trató de deslizarse hacia atrás pero el muro era el límite que la hacía presa. A la criatura, el deseo le hacía temblar. La joven,
Con su clara piel, era la encarnación misma de la luz que tantas veces le animó a salir de su escondrijo. Ahora podría sentirla plenamente. Metió la nariz en los cabellos dorados, oliéndola, tocándola con la punta desde el cuello al omóplato, mientras respiraba agitado. El aterrador deseo de olfatearla con mesura se quebró cuando súbitamente la furia llegó a él y de un arrebato arrancó las ropas que la cubrían haciendo que sus pechos saliesen contoneándose. Era una imagen que le hacía perder la calma. Al instante de verlos, se abalanzó a meter los pezones en su boca, lamiéndolos con ansia. El ángel agarró con fuerza las ropas que aún le quedaban pues los labios del demonio en su pezones la llevaban al placer. Salía la lengua de la larga boca del ser extraño que conseguía bordear gran parte de los pechos de una pasada. Se deslizó por ellos y luego la recorrió por el cuello llevándole el húmedo calor hasta los labios. Las uñas pasaban por el pecho dejándole finas marcas rojas sobre la piel. Ella abrió levemente la boca consciente de que con ello la lengua de él entraría. Así hizo, y la lengua exploró su paladar inocente, envolviendo la suya propia. El cuerpo del diablo se acercó más. Estaba tan excitado que su propio sexo levantaba las ropas que el ángel todavía portaba. Coló la mano bajo los faldones de un modo instintivo y primario, rozando su mano por la vagina. Notó humedad, su cálida mano se empapó. Usó ese flujo fresco para aplicarlo por su miembro haciéndole entrecerrar los ojos, extasiado, como si su frescor le aliviase siglos de condena. Le separó las piernas y la miró a los ojos. Ojos de un demonio que parecía mirar sin llegar a ver las almas habitando tras la carne. De pronto sintió una sensación conocida pero antigua y olvidada. Reconoció la ternura y fragilidad en los ojos verdes de ella y por un momento regresó a los momentos donde centurias atrás fue otro tipo de ser, menos infame, más sensible. La miraba y no podía dejar de hacerlo pues creía que de apartar sus pupilas de las de ella, volvería a vaciarse de ese sentimiento renacido, sería un pozo estéril y el alma pobre acostumbrada a ser sin conciencia de ello. Se inclinaba hacia ella con las manos todavía sobre sus muslos trémulos. En un acto de protección soltó sus piernas y le tapó el sexo desnudo. Su mano, que antes afanaba sin pausa todo lo que le alentaba el deseo, había girado, siendo el contorno de esta la que se deslizó en caricias por la cara de ella internando los dedos en su cabello. Al hacerlo, parecía estar imitando gestos del pasado, con alguien que entonces acarició y que quedó alojada en sus adentros más profundos. La levantó del suelo y la tomó en brazos. Salió de la cueva regresando por el mismo camino, dejándose guiar por las plumas que cayeron durante la violenta travesía. Trepó la montaña. A veces la miraba pero en general su atención permanecía escondida en un mundo intangible y nostálgico. Su expresión era taciturna, como si el recuerdo hubiese apretado los dedos en su corazón forzándole a la sensatez y la bondad. Podía ver el pecho de ella asomado o las gotas de sangre brotando del ala siempre y cuando no conseguía encontrarle los ojos. Quería verlos el tiempo máximo posible, de ese modo seguiría siendo, durante ese lapso, un ser distinto que se le antojaba más intenso y plácido. Estaba tranquila pero su cuerpo aún temblaba. La dejó con cuidado en el pequeño rincón de la empinada montaña donde la arrebató de su paz, donde las nubes quedaban bajas, para luego alejarse despacio, tardando en despegarle la mirada, asumiendo que en el momento de separarla significaría su regreso al castigo que había dejado de comprender como tal, llegando a habituarse a él. Su nueva conciencia le impedía retenerla pero lo deseó al igual que deseó ser en parte la fiera de siempre para mantenerla oculta indefinidamente y así observarla, para ser lo que un cuerpo lleno de frío en un lugar en llamas sabe que ya no volverá a ser. Recogió las plumas que a su paso encontró, acostándose sobre ellas en la cueva. Con los ojos cerrados soñó hasta que la lejanía de la mujer de la cumbre permitió el retorno de su extensa naturaleza de hielo y la huida de viejos pensamientos. Ella, a su vez, tardó un buen rato en moverse de donde fue depositada pues las circunstancias, y el cúmulo de sensaciones nacidas de ellas, la dejaron entre perpleja y aterrada. Gateó insegura hasta el borde del precipicio para asegurarse de si la criatura todavía aguardaba en su costado. Se dejó caer exhausta sobre el suelo con el brazo y parte de sus cabellos colgando de la montaña. Rendida al cansancio, quedó dormida. Despertó horas después, con la impresión de cómo ese descanso pareció un renacer. Era de noche, y Belice decidió quedarse sentada mirando las estrellas, no era la primera vez que lo hacía. Movió las alas y no le dolían, lo cual tampoco fue una sorpresa pues sobre la nube negra no existía el dolor.
Había perdido unas decenas de plumas y la sangre estaba seca sobre una de las alas, pero eso no le impedía volar, aún así no lo hizo. Era consciente de lo peligroso del lugar aunque, ya fuese temeridad o desidia, decidió pasar ahí el resto de la noche meditando sobre todo aquello. Al amanecer, el peñasco resurgía marrón y sus iris verdes reflectaban la luz del día. La larga noche de asimilación mostraba en sus ojos el nacimiento de una conciencia nueva como consecuencia de haber conocido asombrosos sucesos de los que poco antes ignoró su existencia. Movió con ímpetu las alas, emprendiendo el vuelo. Se dejó caer en espiral rodeando el escarpado pico y en el suelo halló piedra inerte. Subió y voló lejos hasta las extensiones celestiales donde moraban sus semejantes. Tras horas viajando, pudo ver a lo lejos los templos de pétrea nube levitando inmóviles y a los ángeles a su alrededor revoloteando como gorriones. Los querubines, protectores del orden y garantes de la belleza, regían la zona, siendo los que volaban más cerca de los límites comunes que Belice en varias ocasiones se atrevió a atravesar. La visión de estos era de una agudeza incomparable y, por este motivo, uno de ellos la halló cuando se acercaba a los dominios. Estando en las alturas, bajó en picado como un rayo violento y la rodeó veloz, sorprendiéndose por las heridas y ropajes desgarrados. Su cara aniñada mostraba inocencia ante la sorpresa. Él se alzó hasta los templos tan rápido como bajó a su lado y antes de que ella se aproximara en exceso al resto de ángeles, regresó acompañado con un grupo de ángeles cargados de cántaros con agua para lavar sus heridas y tela, hilo y aguja para arreglar sus ropas. Realizaban su labor de saneamiento como parásitos a su alrededor mientras ella proseguía su rumbo sin prestarles atención. Acabaron su cometido y se marcharon fulminantes habiéndole dejado un aspecto inmaculado. Llegó junto al resto de ángeles y revoloteó con ellos cual bandada, como era la costumbre. Portaban caras de felicidad inconsciente que hasta ese momento no se había interesado en observar. La cantidad de angelados era ingente y el dominio, reino celestial, enorme. Todo estaba formado por una armonía bella y un orden estricto que era cumplido con sumo gusto por lo general. Esta situación le resultaba artificiosa y rutinaria, conformada por la similitud de carácter entre los miembros de los coros celestiales. Se alejó del grupo para curiosear la construcción de un nuevo templo donde los querubines, que eran tan bellos como belleza sabían crear, tallaban tras transportar entre sus brazos nube recogida por el firmamento que les servía como único material para sus obras. Formaban templos con asiduidad pues los ya acabados se alejaban progresivamente con el viento hasta diluirse en la materia que en sus inicios fueron. Quiso crear, como hacían ellos, pero sabía que no era su función ni se lo habían ordenado así que, cansada de mirar algo en lo que no tenía permitido intervenir, se marchó uniéndose a otro grupo de ángeles cercanos con la misma expresión absurda de felicidad. Le empezaba a hastiar el monótono devenir y el carácter fraternal perpetuo donde nadie opinaba y todos compartían un afecto basado en no conocerse realmente. No se dirigían palabras, solo se sonreían, y de ese modo ni se llevaban demasiado bien ni demasiado mal, simplemente se intuía un afecto mutuo y sincero. En verdad, el afecto era real y su carácter bondadoso, pero tan uniforme que era imposible que guardase el menor criterio individual. En cierto modo, eso le molestaba pues se sentía ridícula y vacía y, tras el día anterior, incomprendida y sola. En un aspaviento de curiosidad y rebeldía jocosa, decidió medir la paciencia del resto, provocándoles situaciones hasta entonces desconocidas. Sacudió las alas con fuerza hasta impactar contra otro de los ángeles que planeaba dichoso. El ceño fruncido de este mostraba desconcierto por lo ocurrido pero pronto le sonrió como insinuando que lo ocurrido no supuso ofensa. Retomó su repetido vuelo pero ella le buscó para volverlo a golpear y esta vez con más fuerza. Este volvió a contestar del mismo modo. Belice no quiso seguir molestándolo pues le resultaba cruel la insistencia y además no parecía alterar la conducta. Comenzó a incordiar a todo aquel que volase a su alrededor, agarrándoles de la punta del ala para desestabilizarlos o les tiraba de las ropas, a veces hasta dañarlas. Aunque la dicha no cesaba, sin hacía cierto desorden en torno a ella. No tardaron los querubines en contemplar daños que era necesario arreglar. También se percataron del desorden tres dominaciones angelicales, de piel blanca, alas pardas y ojos azul zafiro como sus mantos. Acercándose a ella, y mientras la rodeaban, la contemplaban detenidamente en busca de marcas extrañas. Belice se asustó, deteniendo su conducta, pues tres superiores a ella la juzgaban. Huele raro. Indicaba uno de ellos. Pero no hay marcas grisáceas sobre sus alas.
El acicalado recibido de otros ángeles al llegar al perímetro celestial evitó cualquier indicio de su paso por los abismos. Las 3 dominaciones angelicales se marcharon hacia su templo nebular a espera de órdenes de los querubines. Cuando aún no se habían alejado lo bastante, Belice, atestada de imprudencia, retomó su conducta molesta con sus semejantes cercanos. Una de las dominaciones la vio, y lanzándose en picado se posó junto a ella. «Detente», le ordenó sin acritud pero con el suficiente rigor como para cesar. Tan solo en una ocasión comprobó el resultado de contradecir reiteradamente las directrices dadas por las superiores dominaciones, cuya potestad era la del orden. Un ángel recibió un mandato, decidiendo no realizarlo para seguir plácidamente volando como al parecer le agradaba. Totalmente inconsciente de las consecuencias, fue atacado por una bandada de dominaciones, los cuales le arrancaban un manojo de plumas a cada pasada hasta que, desprovisto de ellas, se precipitó nubes abajo, hasta posarse sobre la nube oscura que sirvió de lecho mientras se sanaba. El respeto a la jerarquía era un hecho evidente de cumplimiento absoluto. Tras comprobar la situación de sumisión y obediencia ciega, y lo incuestionable de ésta, simuló seguir siendo como siempre, como si nada hubiese variado su conciencia más profunda y sus deseos aún no hubiesen despertado. Inevitablemente, sus pretensiones eran distintas tras los nuevos conocimientos y ya no retornaría a ser la criatura que fue. Lo fundamental era disfrazarse de los demás mostrándose dichosa en unas circunstancias monótonas como esas para evitar riesgos. Empezaba a despreciar la servidumbre en el dominio, la ausencia de cuestionamiento y pasión, pero no obstante les comprendía pues hasta poco antes era similar, con la salvedad de que siempre tuvo la curiosidad de viajar hacia donde nadie solía anhelar ir y se formulaba preguntas sin respuesta alcanzable. ¿A qué se referían con aquello de las marcas grisáceas en las alas? Belice desconocía muchas cosas del dominio, era relativamente nueva en comparación con tantos otros que surgieron tras el primer alba. Como ángel de la región celestial, tenía derecho a conocer todo cuanto hubiese acontecido bajo el orden divino. Siendo así, voló hacia la región amarilla, donde los querubines contenían el conocimiento. Por el cielo se extendían miles de templos alzados simplemente para clarificar el arte del verso, y los artífices de ello eran los aniñados e inquietantes querubines. Mediante cántaros llenos de densa nube recogida por el extenso cielo, construían los escalones que conectaban cada templo modelado por la misma sustancia, y así, uno tras otro, aumentaban la región y la modificaban sucesivamente. Quedaba asombrada cuando otros de los querubines cruzaban como destellos hacia el sol cargados con ollas de barro repletas con todos aquellos rayos de luz extraviados. Fueron ellos los que dieron sentido al nombre de región amarilla al derramar continuamente parte del contenido centelleante de sus ollas sobre los templos cercanos. Brillaba el cielo como rociado de un polvo dorado cada vez que cruzaban veloces y por este mismo motivo los templos relucían más que en ningún otro lugar. En el dominio, la armonía y delicadeza eran habituales, pero la región amarilla parecía estar un escalón por encima de ese sentimiento puro pues los querubines, en su profundo conocimiento y tarea de mantener el dulce orden, mostraban felicidad, superando altamente la satisfacción conformista de los ángeles. El querubín era el único capaz de aunar felicidad con ambición pues su modelado del dominio era constante, en su instinto elevado de superar la belleza absoluta que sus pequeñas manos sabían crear, lo cual le placía. Realmente Belice apreciaba y envidiaba a los querubines pues poseían el conocimiento y eran libres de expresar su arte. Los templos moraban dentro de un entramado abstracto y desigual como las ramas de un árbol pero, aun constando de tal desorden, el templo supremo de los querubines era fácil de localizar pues se encontraba siempre a mayor altura respecto al resto. Era el templo llamado Potestad, donde habitaba la memoria. Belice entró bordeando una de sus múltiples columnas de enorme grosor. Dentro del templo los ilustrados querubines pintaban cuadros de un modo que los mortales ni siquiera habían soñado que fuese posible. Esos querubines no eran muy diferentes a los otros que construían templos usando nube o devolvían la luz a su legítimo creador, por lo que supuso que cualquier querubín que encontró con anterioridad podía resolver sus dudas. 3 de ellos se acercaron a Belice, revoloteando como jilgueros. Fueron precisamente 3 de los que no estaban ocupados pintando, controlando el orden o cualquier otra de sus tareas. Entendió que hizo bien al ir hasta allí para preguntar pues en ese momento, y hasta que intercambiasen sus cometidos, eran esos 3 de los querubines encargados del conocimiento celestial. Muestra de ello fue su acercamiento a Belice sin que ella hubiese mostrado evidentes indicios del motivo de su visita. En comparación,
el más viejo de los ancianos humanos resultaba un necio a su lado y el adorable niño parecía invisible ante la ternura pura de un querubín. Seres oxímoron para el hombre, incapaz de entender que el sumo conocimiento es incesante, es siempre joven, inconmensurable como un bebé recién nacido y un cuenco vacío anhelante de agua. Los tres querubines se mantenían suspendidos ante ella con la ayuda de sus reducidas alas. Los aniñados ojos se entrecerraban cuando sonreían al igual que un bebé lo hace al recibir las carantoñas de sus padres. Era la expresión permanente de dicha que les acompañaba mientras cincelaban templos o reparaban taras. En un instante, el gesto inocente de sus infantiles caras se tornó en aterradora expresión de espanto, clavando en ella sus ojos muy abiertos y desquiciados, como en estado de conmoción. Esa expresión únicamente aparecía cuando los querubines veían algo que no les agradaba en absoluto, pareciendo que iban a devorar como alimañas hambrientas a la causa de su estupor. Con terror, presenciaba el rostro alterno del querubín. ¿Por qué no conseguimos entenderte?, pronunciaba uno de ellos proyectando la voz en eco y un tono chocantemente adulto en comparación con su aspecto. ¿Qué hay en ti que no procede de la creación?, continuaba otro mientras la miraban detenidamente como tratando de resolver un enigma perturbador para ellos. Belice tembló y reculó ligeramente, se sentía amenazada, pero sabía que era mejor mantenerse impasible para no alarmarlos más aunque le resultaba difícil mostrar templanza. El espantoso gesto facial de uno de ellos retornó a su ternura habitual. Observa hermanos, pedía el sonriente querubín mientras los otros dos le miraban continuando con su expresión de alarma, no es un ángel surgido del primer alba, porta el desconcierto y los rasgos humanos de los alados hijos de Adán y de Eva. Los dos querubines se unieron en la sonrisa pues creían haber dado con la explicación que la exculpaba. Poseían los conocimientos relativos a la creación y lo referente al dominio, pero el resto de sucesos adicionales les suponía un mar de incertidumbre y posibilidades. Eres el alma ascendida de una dama obligada a ser sacerdotisa, afirmaba el querubín lo que ella ya sabía. Recordaba su periodo mortal de fidelidad y entrega al Averso, en ocasiones, la pasada vida mortal altera nuestra comprensión dentro del dominio. ¿Qué te lleva a visitar el templo donde los querubines guardamos el conocimiento divino?, preguntaba otro, ahora con pura amabilidad. Belice todavía temblaba. Temía formular una pregunta que volviese a inocular estupor en los querubines. Debía preguntar como si desconociese esos lugares y seres de las profundidades, impropios de la rutina angelical. Volando por los aledaños del dominio, explicaba ella sin confesar que en realidad estuvo volando mucho más lejano, desde lo alto presencié una densa nube negra cubriendo el alejado suelo. ¿Qué es esa nube? ¿Qué papel desempeña en los dominios celestiales? El oscuro velo nebular separa la hermosa extensión celestial de las tierras de castigo en el abismo. La naturaleza contraria de las almas de su interior y las del exterior hace incompatible el acceso de todas ellas hacia el lado opuesto. Esa nube impide que las almas accedan al lugar que no les corresponde. De ser así, ni ella ni la criatura que la apresó podrían haber rebasado la negra nube hacia el territorio del que eran extraños. Confesando tal suceso se inculparía. Decidió continuar con su aparente desconocimiento. ¿De quién nos separa?, quiso saber Belice. De los venidos en el primer alba que tuvieron el atrevimiento de cuestionar al Verso, de su líder Luzbel, antiguo favorito en el dominio y ahora cautivo y regente en el abismo, encargado de garantizar el castigo de aquellas almas que comparten su naturaleza impía y defectuosa, alejada del Verso. Empezó a preguntarse si pudo acceder al abismo debido a que contenía parte de esa naturaleza discordante con el Verso. No podía comprenderlo pues le había entregado su existencia mortal e inmortal en incondicional amor. Quizá fuese su sino, pero se le antojaba como un castigo inmerecido. Siendo de ese modo, la criatura que le llevó a aquella zona tenebrosa portaba el aspecto grotesco de quienes rechazan al Verso o sufren su rechazo. ¿Cómo puede saberse si un ser angelical del dominio pertenece al abismo? Belice quería conocer las características que podrían señalar su paso por el abismo o, en el peor de los casos, su naturaleza vinculada a ese lugar. Los querubines dudaron unos segundos, se miraron callados, desconcertados como pocas veces. Al parecer solo disponían de conjeturas y suposiciones con las que responder. El interior del abismo quedaba fuera de sus conocimientos. Los seres abismales cargan el aura del mal y la ceniza les marca como estigma de su voluntad decadente. Finalmente respondía uno de los querubines, en lo que parecía meramente un rumor aceptado como cierto.
En su bajada al abismo no debió impregnarse con la ceniza que colmaba el camino y eso posiblemente le libró de la conjura celestial. ¿Puede alguien en el dominio poseer tal voluntad o caer en su decadencia? Seguía tratando de averiguar las posibilidades de pertenecer a tales seres. Los querubines volvieron a dudar. Luzbel, estrella del alba y luz entre las luces, el más cercano al verso, se tornó decadente hasta caer en apagada sombra. El querubín citaba lo que en su momento pareció un imposible, él, quien guardó lo divino también ostentó las llaves de la infamia y en su caída arrastró a todos cuanto la sombra impregnó su esencia, siendo satanáses desde entonces. Los querubines no parecían concebir el regreso de la subversión y la mismísima maldad que cuestiona la incuestionable. Lo asumían como un suceso extinto. Belice no sabía si alegrarse con una respuesta que la libraba de ser un nuevo paladín de la decadencia blasfema cuando, en realidad, los querubines parecían responder simplemente lo que ellos preferían creer. Comprobó que muchas de las respuestas que anhelaba no las conseguiría de ellos. El conocimiento de estos niños alados estaba limitado a unos tiempos y límites concretos. Gratitud, decía Belice, es todo cuanto quise saber. Recibió de los querubines el tierno gesto de sonrisa infantil como conformidad antes de que regresaran a revolotear por la inmensa sala. Comprendió que el dominio era totalmente hostil ante aquellas señales que recordasen al subversivo Luzbel. Su bajada al abismo resultó peligrosa para su integridad y ahora sabía que cualquier acercamiento a ese tenebroso lugar también conllevaría funestas consecuencias en el dominio. Aún así, y a sabiendas de la repercusión estimable, las respuestas solo consiguieron aumentar su curiosidad.